¿Te interesa la masonería? ¿Te gustaría sentarte a charlar con un masón? Quédate a escuchar. Teatro del Absurdo, sexta temporada. Muy bien, bienvenidos amigos al primer episodio de la sexta temporada de Teatro del Absurdo en este año 2021. Nos tomamos unas extensas vacaciones un poco largas. Por supuesto, ninguno está exento de todas las cosas que nos están pasando en esta cuarentena, en esta pandemia. Y por supuesto que hay ciertas cosas que se van dilatando. Pero bueno, estamos aquí. Queríamos arrancar este año nuevamente y charlando sobre temas interesantes, temas que tal vez no nos saquen necesariamente de la pandemia. No hay distracción suficiente para una cosa así, pero tampoco queríamos ser monotemáticos y charlar siempre sobre cuestiones que tengan que ver con esto. Entonces intentamos buscar algunos otros temas y buscando nuevos amigos de la casa desde ya, como siempre hacemos. Y bueno, como en algún momento adelantamos esta semana o la otra en redes sociales, que íbamos a tener una charla muy interesante, muy importante, para sacarnos algunas dudas sobre temas que siempre en el programa venimos hablando. Y en esta ocasión contamos con un invitado muy particular, muy especial, al que le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros, dispuesto a respondernos cosas que, bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto de la masonería. Es un tema recurrente y en esta ocasión tenemos como invitado a una persona que está involucrada en las logias masónicas. Y para efectos de este programa lo vamos a llamar David. Y nos está escuchando en este momento. David, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, espectacular. Muy agradecido de que estés charlando con nosotros, David. David, vos sos de Colombia, ¿es así? De Colombia, exactamente. ¿Naciste allí? Nací en Colombia y vivo en Colombia, así es. Perfecto. Y bueno, te comento a vos que estás escuchando que hay que tener, en esta ocasión, en esta charla, hay que tener algunos recaudos en cómo nos vamos a comunicar. Entonces, tal vez para mí se me haga un poquito complicado, difícil formular algunas preguntas. Y también tenemos una lista de preguntas que dejó la gente en nuestro Instagram. Así que vamos a intentar preguntar las cosas de forma adecuada. Vos, David, perteneces a la orden o la logia masónica de tu país. Así es. Pertenezco a la masonería en mi país. He trabajado con hermanos de diferentes ritos, de diferentes obediencias dentro de la masonería. También he participado en algunas iniciativas, ¿no? Para acercar a la masonería a la gente, digamos, quitando mitos, quitando especulaciones, ¿cierto? Esas serían las tenidas blancas, ¿no? Sí, pero aparte de eso hemos hecho algunas otras cosas. Tuvimos una iniciativa llamada Masonería en Casa, en la que estuve trabajando. Digamos, no fui el creador, pero estuve trabajando muy, muy de lleno, en la que dimos redes, conferencias, ¿no? En redes sociales. Tengo una cuenta de Instagram que también desde hace tiempo la dediqué exclusivamente a eso, a hablar de masonería y de temas similares, que si me quieren buscar es @Sintrot. No sé si lo puedes por ahí poner en texto porque es difícil. Lo ponemos en la descripción del episodio. Exactamente. Y sí, eso. Bueno, y también he publicado libros de masonería que pueden encontrar en Amazon. Entonces, ¿de tu autoría? Son traducciones de libros. Por ejemplo, uno es una traducción de un libro muy de referencia dentro de la masonería, también muy polémico,
que se llama Moral y Dogma, de Albert Pike. Ujú. Y los otros dos son traducciones de libros que no existían en español, que son de reconstrucción histórica, hecho por un hermano masón llamado John Yarker, que en ese momento fue pues gran maestro y gran maestro mundial de la masonería egipcia. Ujú. Y también pues estuvo dentro de la masonería inglesa. Y es eso, es como reconstrucción histórica sobre la orden. Correcto. La primera pregunta que me surge la voy a tomar de lo que acabas de decir, de tu iniciativa o no, o te sumaste a la iniciativa de otros en este contexto de masonería en casa, seguramente en referencia a quedarte en casa, ¿no? A causa de la pandemia. Digamos, mencionaste trabajar. ¿A qué exactamente te referís con el trabajo? ¿O podríamos decir que es un trabajo masónico? ¿Podríamos decir que es lo que se acostumbra a hacer dentro de esta agrupación? Sí. Trabajar es el término que le damos a eso, al desarrollo dentro de la masonería. Porque la masonería, digamos, como su nombre lo indica, pues es alegórica al oficio de la construcción, ¿no? Que esos Sí. eran pues, los masones, es el oficio de la construcción. Entonces, dentro de la masonería todo se trata con símbolos que provienen en su mayoría de ahí. Entonces, el hecho de hacer cosas dentro de la masonería, por ponerlo así como en un lenguaje muy simple, Uh-huh. por ejemplo, cuando en nuestras reuniones, ceremonias o demás, eso normalmente lo denominamos como el trabajo masónico. Claro. Sería el trabajo filosófico o el trabajo Así de la es. masonería filosófica. Así es lo que decimos, esculpir la piedra bruta a nivel alegórico, o sea, así como los trabajadores de la piedra en la antigüedad hacían catedrales, ¿cierto? Hacían templos a partir de la materia prima, de las rocas, ¿cierto? Que eran pues cosas burdas y las volvían algo pues súper majestuoso, lleno pues de todas estas simbologías. Eso, digamos, es lo que hacemos alegóricamente, pero pues ya a un nivel filosófico y social. Claro, en este caso sería, en lugar de modelar la piedra, sería modelar el conocimiento humano o modelar el pensamiento. Exactamente, eso es. Correcto. Bueno, vos estás ingresando en este momento en el tema de la diferencia entre la masonería filosófica y o no sé si se le llama también la masonería especulativa. Corregime, David. Sí, son términos apropiados. Y la masonería Bien. operativa, que sería la que se hizo en su momento trabajando la roca. Exacto. Significa que todos los símbolos que nosotros vemos a nivel arquitectónico en distintos lugares del mundo, esos refieren a otra forma de masonería que no es la que se profesa hoy. Sí, más bien es de donde salió, ¿no? Porque es que históricamente en estos gremios de constructores, en estas cofradías, ¿cierto? En las logias pues, medievales en las que estos grupos de arquitectos y obreros, porque tampoco hay una distinción realmente grande, era más una distinción de progresión, ¿cierto? Uh-huh. Ellos cuando hacían ese tipo de obras, digamos los templos, ¿cierto? Y las catedrales, ellos eran portadores de conocimiento y de símbolos, ¿no? O sea, todo eso que tú ves pues en las iglesias y ves estos triángulos y los ojos y todo ese tipo de simbología que pues es muy rica y muy importante. Claro. Ellos la estudiaban y tenemos muchos registros de eso, ¿no? De las reuniones que hacían, aparte de su trabajo físico, que ya eran reuniones bastante filosóficas, en las cuales abordaban todo este tipo de temas, abordaban temas sociales, ¿cierto? Y que poco a poco fue mutando, poco a poco fue llamando pues la atención de otras personas que tal vez no se dedicaban a la construcción, pero tenían ese tipo de intereses. Claro. Y así la orden fue modificándose. Entonces, la forma en la que distinguimos esas etapas históricas, es decir, la masonería operativa, a cuando realmente se operaba y se trabajaba la piedra físicamente hablando. Y como tú lo decías, la masonería especulativa, masonería filosófica, que llega después cuando se
se separa completamente, ¿no? Del oficio, ya no del va a gremio ser... de construcción. Exacto, Claro, cuando ya se deja de construir físicamente hablando y ya se vuelve algo completamente filosófico. claro, comprendo. Yo tengo aquí una estructura, una lista, si se quiere. Son tópicos que me gustaría tocar contigo en esta conversación. Pero también tenemos las preguntas de la gente. No sé qué preferís. Yo creo que si alternamos entre una y otra, podríamos llegar a alcanzar algún nivel de conversación interesante en cuanto a lo que le interesa saber a la gente. Claro, Si te no, parece... tú sorpréndeme, tú dale. Bueno, entonces voy a sorprenderte con una pregunta que a mí me pareció la más cómica. No sé si es una pregunta 100% informada, y yo calculo que debe haber gente que le debe dar miedo hacer esta pregunta, pero a mí no me importa absolutamente nada. Y te la voy a hacer. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Claro. En todo caso, me decís, no te voy a responder eso, Gustavo, y se terminó ahí la conversación. Exactamente. Pero yo creo que no va a ser el caso. Hubo una persona que preguntó, ante la pregunta que hice en redes sociales, ¿qué le preguntarías a una persona que está involucrada o es parte de una logia masónica? Me preguntó si son satánicos o no. Si son satánicos o no. Pues no sé, probablemente si lo fuéramos igual te diría que no, pero, Claro. pero no, la verdad no, lamento de pronto desilusionar a muchas Por personas supuesto. que tal vez esperaban una respuesta diferente, pero no, la verdad es bastante opuesto, ¿no? Es irónico que la gente relacione, porque la gente lo hace, Sí. estoy completamente consciente, a la masonería con eso, ¿no? Con el diablo y que se adoran. En tu experiencia, ¿a partir de qué elementos puede llegar a suceder eso? O sea, ¿por qué la gente puede llegar a tener pensarlo relacionado la masonería con satanismo, con ocultismo, con distintas disciplinas que tal vez no gozan de la mejor prensa? Claro. Pues son muchas cosas. Lo primero es el secretismo, claramente. O sea, Claro. la gente dice, o sea, hay un misterio, porque aun cuando la masonería no es una sociedad secreta, porque si tú buscas en Google puedes encontrar la página web de la Gran Logia Unida de Inglaterra, o sea, con la dirección, hasta un documental en Netflix. Es una sociedad discreta. Lo que hace es que personería jurídica, sin ir más lejos. Ajá, sí, exacto. O sea, todo eso es público. Claro. Pero pues se alberga muchos misterios, ¿no? También históricamente vemos, por ejemplo, a un autor llamado Leo Taxil. Leo Taxil hizo un libro bastante célebre, tristemente, que se denominaba Los secretos de la francmasonería. Sí. Y este libro, que él hizo básicamente como por comisión pues de la iglesia en su momento, que pues estaba en una labor de desprestigio a la masonería y otras sociedades secretas y discretas de la época. Entonces pues lo convencieron, y él, que había sido masón, él fue masón y después fue expulsado. Pues imagínate qué tipo de persona pudo ser expulsada de la masonería. Hace este libro en el que directamente dice, ¿no?, que hay una adoración al diablo, y pone imágenes de Baphomet. Y es curioso porque él mismo lo desmiente. Años después él mismo lo desmintió, y siempre fue claro que fue pues una farsa. Pero pues claro, fue una farsa. ¿cuál era su intención? Vende, ¿no? ¿Vender libros? Ajá, y es morbo. O sea, la gente prefiere, tal cual. A la gente le gusta eso, y no creas, dentro de la masonería también se hacen chistes. Muchos, por ejemplo, hay páginas de memes masónicos y tú miras los nombres y son como Maestre Baphomet, Patricio Estrella de la Mañana. ¿Sí me explico? O sea, se vuelven también como chistes internos, pero todo arrancó muy de ahí, esa mezcla entre el secreto, el misterio, la gente que no lo entiende, y hay mucha especulación y muchas personas que igual quieren vender, ¿no? Quieren vender libros o cosas así. Y obviamente va a vender más algo que te diga, no, los misterios satánicos de la masonería, algo que simplemente fuera un poco más verídico, ¿no? De todas maneras, esta gente que estás citando, como por ejemplo el que escribió este libro o el que
confecciona estos memes es gente que está muy, muy informada del asunto de masonería o es gente que forma parte de la logia? Los que te cité de los memes, Sí. no, de hecho son masones. El primero que te cité, el maestro Baphomet, de hecho, me consta que es un gran masón, o sea, tenemos muy buena relación, me cae muy bien. Bien. Pero es precisamente eso, ¿no? Como ponerle un nombre irónico, lo que la gente espera ver, pero si mira su contenido, de hecho denuncia muchas prácticas dentro de que pues tristemente la masonería tiene cosas buenas y malas, ¿no? Está hecha de gente. Seguramente, como todo grupo humano. Exactamente, muchos dicen eso, ¿no? O sea, la masonería no existe, lo que existen son masones. Claro, Entonces no es lo exacto. mismo una logia llena de muy buenas personas a una logia llena de gente pues muy mala, entonces Seguro. hay malas y buenas prácticas. Entonces ahí esto es este comportamiento muy divertido en las redes sociales de memes hechos por masones y para masones que igual pues cualquier persona los puede ver y no es nada secreto. Claro. Pero digamos que eso es diferente porque eso sí es como una crítica desde adentro, muy bien informada y es muy chévere. Pero lo que hizo Leo Taxil fue directamente un ataque, fue pues un Claro. acto de bastante, digamos, traición, porque Mm. digamos, no es lo que se espera de la gente cuando sale de la masonería. O sea, tú puedes salir de la masonería, no hay nada que te impida Ah, salir. esta persona, una vez fuera de la institución, comenzó a escribir Exactamente, este una material. vez fuera. Ah, Y pero no es un acto de buena fe, digamos. Por no, supuesto, para nada, debe haber estaba sido. completamente orientado, pues no solo a Sí, lucrarse, sino a sí, desprestigiar a la masonería, porque también fue una época histórica en la que pues la misma Iglesia Católica estaba como en mucho conflicto, no solo con la ujú, masonería, pero pues era parte pues, como de las asociaciones o instituciones que ujú. estaban pues atacando mucho el clero. O sea, el clero los estaba Claro. atacando mucho, tanto que existió hasta una bula papal en algún punto histórico en el que se Ujú. declaraba la excomunión a los masones, cosa que ya no existe, Eh, pero existió. Claro, sí, sí, estoy al tanto. David, vamos a recapitular entonces un poquito porque toda la información que estás aportando me gustaría reordenarla, si me lo Dale, dale, dale. permitís. Quisiera volver un instante para la persona que fue exiliada dentro de la masonería, la Okay. persona que fue echada de la institución y me mencionaste a personas que hacen memes siendo parte de esta institución. Y mi pregunta es, ¿qué tiene, me has dicho irónicamente, qué tiene que suceder para que expulsen a un masón? Te lo repregunto, ¿qué tiene que pasar para que uno sea Para que alguien sea expulsado del... expulsado. Sí. Pues no es algo que realmente yo ya he visto que pase mucho, pero Ujú. existe. Hay ciertas cosas que la institución espera de ti cuando entras a la masonería. Correcto. Digamos, no esperan obediencia ciega o cosas así, pero por lo menos, digamos, respeto en cuanto a lo que se te está compartiendo, ¿cierto? Desde ya. Entonces, por ejemplo, esos actos de revelar cosas secretas que pudieran hasta poner en peligro a otros miembros, porque sabes que a veces, como lo hablábamos ahorita, hay momentos históricos donde la masonería ha sido perseguida y hay masones que han muerto, ¿cierto? Entonces las Ujú. personas que revelan ese tipo de cosas o los secretos, o sea, secretos, ¿cierto? Cosas que no deberían ser. Ujú. Eso pues está muy mal visto, porque es un acto de Claro. confianza lo que están haciendo. Y otra cosa es que cuando la masonería misma define quién puede ser masón, lo que cita, Ujú. digamos, históricamente es que un masón debe ser una persona libre y de buenas costumbres. Ujú. Entonces, si digamos tú entras, pero después se te demuestra, puede ser, digamos, en un escenario legal, que Sí, cometiste, no sé, un homicidio o claro, cosas así, o sea, algo así realmente horrible, digamos que claro. estamos de acuerdo con que es subjetivo un poco qué significa tener buenas costumbres, pero pues hay ciertas cosas que pues tú y yo estamos de acuerdo que no. Por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas pueden también llevar a una logia digamos, a emitir un juicio pues masónico contra un miembro. Entiendo. Entiendo. Y por ejemplo, vos estás, cuando me preguntaste, me dijiste que vos y yo sabemos perfectamente a qué nos estamos refiriendo, estás apelando al sentido común. Uh -huh. Mi pregunta es todo lo que está fuera del sentido común. Por ejemplo, una persona puede ser expulsada
de la masonería por revelar secretos masónicos? Y en caso afirmativo, ¿en qué consistiría un secreto masónico en un caso así? Claro. El secreto masónico es un tema enorme en sí mismo, ¿no? Y es Sí. bien interesante. Hay varios tipos de secretos dentro de la masonería. Vivimos en una época en la que con internet muchísimo ya se sabe, ¿no? O sea, puedes, buscando lo suficiente, puedes encontrar las ceremonias, o sea, hay algunas que pues eran súper fraudulentas, otras que... pero el secreto masónico va un poco más allá. El secreto real en la masonería es completamente de experiencia. Es imposible de revelar por su naturaleza, ¿cierto? Porque va más allá de las palabras o alude más a tu experiencia. Sin embargo, hay otros secretos que sí podrían ser revelados, que son más que todo, por ejemplo, los secretos de reconocimiento. Hay maneras en que un masón puede reconocer a otro muy discretamente, ¿cierto? Hay palabras que se pueden dar, hay la forma de pedir esas palabras, hay tocamientos, ¿cierto? Hay ciertas formas en las que tú puedes, de forma muy, digamos, confiable, ¿cierto? Determinar si otra persona a la que no conocías de nada es un masón. Pero entonces eso sí se vuelve un problema. Quisiera contextualizarlo. Esto viene, me imagino, de una época en la que en un contexto social uno tendía a querer tener a disposición un sistema de códigos para reconocimiento dentro de... No es ni siquiera dentro de las mismas logias, sino entre logias. Entre logias, ¿no? Claro, era más orientado... Que no estaban comunicadas entre sí, ¿no? Me refiero a épocas pretéritas, no ahora, ¿no? Que todos tenemos WhatsApp. Porque además eso también viene de la masonería operativa, porque imagínate cómo hacían los obreros medievales, ¿cierto? Entonces, digamos, tú eres un obrero y tú ya llegaste a cierto grado, el grado de maestro, o sea, tú tienes cierta instrucción, sabes tallar muy bien ciertas cosas. Pero también es una época donde no hay títulos profesionales, así tú no vas con un diploma. Entonces necesitabas tener algo que a ti te permitiera que si tú viajas a otro sitio, a otro país, y vas a trabajar en una obra, sepan que eres maestro, ¿cierto? Pues sin necesidad de hacerte un examen entero. Seguro. Entonces igual había ciertas palabras, ciertas formas de reconocerse. Entonces si yo te decía una palabra X, de pronto tú por esa palabra sabías que yo era maestro, pero puedes saber que yo era aprendiz o que yo era, ¿cierto? Entonces viene de esa época, claro. Pero esos son secretos, o sea, la idea, o sea, lo ideal, porque como te digo, pues estamos en la época de internet, es que ese tipo de cosas son secretos, pues para mantenerlo, ¿no? Pues la discreción. Entonces, hay varios tipos de secretos y alguien que a propósito viole la confianza de la masonería, pues no debería ser parte de la institución, ¿cierto? Claro. O sea, es más como una cosa, como te decía, código moral, digamos. No es... Igual, o sea, si te expulsan o si tú mismo quieres salir de la masonería, no hay ningún problema, o sea, no hay ningún tipo de repercusión por hacerlo. No es como en las películas que te vayan a matar o... Claro. ¿No? Pero el secreto masónico sigue rigiendo aunque deje uno de serlo. Sí, claro, o sea, lo que te digo, se espera de ti que pues lo respetes. Igual el secreto real en la masonería, como te contaba, es algo más de experiencia que otra cosa. Entonces no es algo que aunque quisieras decirlo, pues es como no enamorarse. O sea, es una sensación muy única y que ni siquiera va a ser igual para ti o para mí, pero uno igual puede leer libros al respecto, pero no lo va a experimentar y no va a saber lo que es. Exacto. O sea, no hay un PDF en internet que te vaya a decir que es estar enamorado. Claro, supongamos entonces, yo encuentro en la red una página web donde está la lista de todos los toques y todos los saludos y las frases y todo lo que tenga que ver con describir cómo se saluda cada grado de acá al 33 o de acá al 99. ¿Significa que sé algo? Pues es que ¿qué utilidad real le podrías dar a ese conocimiento? O sea, hoy en día... Tráfico de influencias, por ejemplo. Sí, y perdón, es lo que tú decías, hoy en día, en pleno 2021, pues hay otras formas de saber lo que tú dices, está WhatsApp y hay formas, digamos, de cerciorarse un poco mejor. Claro. Pero
digamos que yo no diría que una persona que lea ese tipo de cosas sabe de masonería, más bien conoce esta parte logística, ¿cierto? De cómo funcionan ciertas cosas, pero la masonería va muchísimo más allá, ¿no? La masonería es una escuela de pensamiento. Lo importante es Claro. cómo tú coges todas esas cosas y encuentras a qué hacen alusión y cómo a lo que hacen alusión, filosóficamente hablando, puede ayudarte a ser una mejor persona. Eso sí sería masonería. Claro. O sea, no quedarte como esta es la palabra, sino por qué es la palabra, a qué hace alusión, Claro. que es esto a mí que me dice como persona, cómo resueno con esto y cómo puedo usarlo para ser mejor persona y hacer mejor a la sociedad, que eso sí ya sería masonería. Entonces, podríamos decir que lo que consiste ser masón es más bien en la experiencia social interna dentro de la logia. Sí, lo que consiste en ser masón es en... O sea, pues definamos un poquito antes masonería, que creo que nos saltamos ese Perfecto. pedazo. La masonería es una escuela de pensamientos. Hay muchas maneras de definirla. De hecho, entre masones también se dan muchas definiciones, pero en términos generales es una escuela de pensamiento. Y lo que hace es que la forma en la que enseña, porque toda escuela pues enseña de maneras diferentes, es a través de símbolos y alegorías, ¿cierto? Bien. ¿Y qué intenta con estos símbolos y alegorías? Lo que intenta es mostrar este sistema que ha ayudado antes a muchas personas a mejorarse a sí mismas, a hacerse mejores personas, a tratar sus cosas malas y tratar sus cosas buenas para hacerse mejores dentro de la sociedad, y que así entre muchas personas que estén muy enfocadas en automejorarse, se pueda mejorar a la sociedad. ¿Mejorarse en qué sentidos? Mejorarte como persona, o sea, mejorarte ¿Desde lo moral? desde lo moral, por ejemplo, exactamente. Incluso hasta desde lo espiritual podría ser, o sea, desde tu propia relación de ti como persona con tu sociedad y con el mundo, y es lo que también llamamos cavar pozos a los vicios y erigir templos a la virtud. O sea, es como resaltar ese tipo de cosas que pienso yo que también a veces a nuestra sociedad le falta un poco. Y es como eso, resaltar las buenas cualidades de la gente y cómo trabajar en las cosas malas, ¿cierto? A partir de pues, un montón de alegorías. Y así que cada persona, que cada masón sea pues una parte activa de la sociedad para mejorarla. Eso es la masonería, o sea, eso es la masonería, no digamos un club social de personas que se reúnen como los magios a tomar cerveza, sino digamos, eso es el ideal dentro de la masonería. Y ahora me surge una pregunta, voy a oficiar de abogado del diablo. Dale. Si me lo permitís. Los lineamientos morales que profesa la masonería o que acepta o que considera tolerables, ¿quién los dicta? Porque, digamos, convengamos que, bueno, la mayor parte de los países latinoamericanos, yo creo que todos, desde Estados Unidos hasta acá, en sus constituciones mencionan a Dios como valor moral, como base moral, ¿no? Entonces, a raíz de también una pregunta que también otra persona formuló en redes sociales, que estarás acostumbrado a escuchar, que es si la masonería es o no es una religión. Bueno, ahí cambiaría un poquitito. ¿Cómo? A diario lo escucho. Me imagino. Entonces, ahí cambiaría un poquitito el planteo, ¿no? Claro. O sea, sin preguntar directamente si la masonería es una religión o no, te estoy preguntando esos lineamientos morales que se busca respetar dentro de la institución, ¿quién los estableció? ¿Quién los estableció? Realmente, digamos, lo primero es que los lineamientos nunca son algún tipo de imposición, es más como una guía, ¿cierto? Lo que te decía es una guía que a mucha gente le funcionaba, entonces probablemente a más personas les puede funcionar. Claramente cada quien es pues libre, porque como te decía, para entrar a la masonería declaras a una persona libre, ¿no? Y eso es algo que siempre tienes
que tener en cuenta como un masón. Tú estás defendiendo la libertad, empezando por tu propia libertad. Pero digamos que lo que haces es proponerte, ¿cierto? Proponerte este sistema que aboga cosas como pues, la rectitud de la conducta y la igualdad, la fraternidad, incluso la filantropía. Y también reconoce, digamos, en el 90% de las logias, si quieres ahorita entramos a ese tema un poco, digamos, lo voy a tocar un poquito por encima, pero tú me dices si quieres que ahorita lo abordemos más. Pero digamos, en la gran mayoría de las logias sí se reconoce la figura de Dios, sí se reconoce. Ajá. Lo que pasa es que no es un Dios específico, o sea, no es un Dios masón, por decírtelo así, sino simplemente la concepción de un principio creador. ¿Va? Okay. Entonces, el principio creador para ti, para mí, puede ser algo completamente diferente, ¿cierto? O para cualquier otra persona. La masonería acepta personas de cualquier religión o incluso gente que no sigue una religión, como yo. Yo no sigo ninguna religión, pero sí creo en un principio creador. Correcto. Entonces, ahí es donde surge la imagen del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto, exactamente. Okay. El gran arquitecto es un término que usamos para precisamente evitar afiliarnos, por decirlo así, de una manera religiosa, porque no sería lo mismo que yo te dijera Horus o que te dijera Jesús o que te dijera, ¿cierto? Sí. Porque como te decía, la gente en la masonería pues, puede seguir cualquier religión, no seguir ninguna. Entonces es un término en el que podemos estar muy de acuerdo, porque ese es un principio creador. Actuaría como un arquitecto, ¿cierto? Como el que hizo este diseño inteligente de la creación. Entonces, cuando yo me refiero al gran arquitecto, sé que me refiero a mi concepción de Dios. Y cuando te lo diga a ti, entonces es tu concepción de Dios. Igual como la masonería, y igual te voy a responder la otra pregunta, no es una religión, entonces nunca se va a meter realmente a preguntarte o intentar convencerte o a debatirte tu religión, no es eso. O sea, estamos de acuerdo en ciertas cosas, ambos consideramos que es probable por lo menos que exista un principio creador y que ese principio creador pudo haber hecho un diseño inteligente, ¿cierto? De la creación. Y de ser eso cierto, podríamos estudiar ese diseño, porque entonces tendría cosas que nosotros podemos sacar de ahí, de las cuales nosotros podríamos aprender. Y es cuando, por ejemplo, entra la geometría sagrada y este tipo de cosas, ¿no? Que no es algo ni siquiera masónico. O sea, todas las religiones han tenido ese tipo de simbología y es común incluso entre muchas de ellas. Vos te estás refiriendo al triángulo con el ojo, por ejemplo. Por ejemplo, entre muchos otros, pero por ejemplo, o sea, si tú miras en el caso del triángulo, esta idea de Trinidad en las religiones existe hasta en culturas que no tenían relación entre sí. Tú encuentras hasta en Egipto, lo ves, hay pirámides, incluso los mayas, en China, culturas que no tienen relación y llegan a estas mismas conclusiones y usan ciertos símbolos muy comunes, el mismo ojo también, o incluso el círculo para denotar cosas como lo infinito, si me explico. Y eso puede ser estudiado y podemos aprender de ello. Entonces la masonería toma todos estos símbolos y los estudia, ¿cierto? Y no solo los estudia, sino que además sí los preserva. Porque cuando, digamos, tú los dejas en los templos y, ¿cierto? Estás haciendo que se preserven y que más personas a futuro los puedan entender. Entonces entiendo que de alguna manera al observar estas distintas simbologías de distintas civilizaciones, podríamos estar tal vez de acuerdo en que no hubo una sola civilización que no se hiciera estas preguntas claves como de dónde venimos, a dónde vamos, misterios de la creación, y la masonería recogería esto, ¿no? Culturalmente. Así es. Correcto. Porque además acuérdate que como los primeros masones, los operativos hacían justamente esto, los templos, ellos tenían que tener contacto con toda esta simbología y claramente les despertaba dudas, les despertaba mucho interés, ¿no? Porque mucha gente los pasa por alto. Tú puedes entrar a una iglesia, a cualquier iglesia, digamos católica, por poner un ejemplo, pero tú digamos una iglesia católica, tú entras y está llena de cosas que muchas veces uno pasa por alto, pero a veces, ¿por qué? No sé, ¿por qué los santos esos tienen aureolas que son círculos? ¿O por qué tal cosa está dispuesta de tal manera? Porque el templo físicamente está hecho de la forma en la que está hecho.
porque es un rectángulo, o porque es un cuadrado, o porque es cierto. Y nada de eso se dejaba al azar, mucho menos en la antigüedad, cuando, pues imagínate los costos y el tiempo que requería cada cosa que había en un templo estaba muy bien pensada. Claro. Y cada uno de esos símbolos, curiosamente, los ves en muchas culturas, y tiene que haber una razón para todo eso. Y aún más cuando te das cuenta que mucha de esa simbología pareciera reflejar a la realidad, porque mira, por ejemplo, lo que puedes hacer con los triángulos, toda la trigonometría, y mira que estas mismas figuras igual tienen representaciones matemáticas, y hoy en día hemos visto qué tanto la matemática puede definir nuestra propia realidad, ¿no? Y esas son ideas que venían desde hace siglos. Entonces ese estudio del número áureo, por ejemplo, exactamente, y esas cosas. ese estudio es súper fascinante. Y sí, tal vez hoy en día no hay muchas organizaciones que se dediquen a eso, ¿no? Y la masonería lo toma y le da un carácter también filosófico y le da un carácter moral. Y, o sea, lo intenta hacer como muy, ¿cómo le diría? Como muy robusto, ¿cierto? De entenderlos a un nivel bien profundo. Entonces, y digamos, para terminar de comprender un poco lo que es el trabajo masónico, ¿podría ser comparable con la teología? No, porque o sea, entiendo por dónde va, pero me gustó mucho que me hagas esta pregunta. Lo que lo diferencia principalmente de una religión es que no hay dogmas. Ajá. Entonces, digamos que aquí lo importante, como lo venimos hablando, es abordarlo desde la racionalidad, desde el raciocinio. Entonces, correcto. Un dogma es un dogma porque tú crees en él sin que haya, o sea, no es una conclusión a la que tú llegaste por la razón. ¿Cierto? Llegaste a esa conclusión por cualquier otra cosa, pero no fue por la razón, porque tus papás te dijeron o porque tuviste una experiencia o lo que sea, pero eso es un dogma. Sí. Pero es diferente, por ejemplo, cuando abordas la idea de Dios, que eso sería bien controversial si es un dogma o no, porque me podrías decir, pero acabas de hablar del gran arquitecto de Dios, eso es súper dogmático, o sea, es muy entendido. Claro, es contradictorio, o por lo menos a mí se me surge... a priori. A mí me surge, por ejemplo, la situación de que si yo quisiera ingresar a una logia masónica y lo primero que me preguntan es si creo en alguna forma de inteligencia superior creadora, digámoslo así, y mi respuesta podría ser el Dios católico, apostólico y romano, la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, la institución masónica, al buscar no llegar a diversas conclusiones, si se quiere, a través de dogmas, bueno, yo como creyente entraría en conflicto con eso. Exactamente, ¿no? Y te entiendo. Y ahí es donde tenemos que verlo así, o sea, cuando en la masonería se habla pues, de este principio creador, ¿por qué no sería un dogma? Es porque no se llega a pensar que este principio creador existe porque sí, sino porque podría ser la conclusión a partir de ver este diseño aparentemente inteligente que tiene la creación. Porque si te das cuenta que lo que hablábamos ahorita, todos estos símbolos y reflejan casi que leyes naturales y que puedes ver y que parecieran dictar de alguna manera la forma en la que está hecho nuestro universo. Sí. Y llegáramos en algún momento a concluir que hay un diseño inteligente, pues necesariamente tendríamos que concluir que hay un diseñador inteligente detrás. Claro. Entonces, si ves que lo que se intenta no es llegar por el dogma, o sea, no es llegar a decirte Dios existe porque sí, sino más bien es que, de hecho, ni siquiera se te pide que creas, se te pregunta si crees. Entonces, lo que se espera es que esa creencia sea más bien fundamentada en la duda razonable, ¿cierto? A partir de tus propias conclusiones. Sí. Que te hagan pensar que existe, pero sí, o sea, no a partir del dogma, sino a partir de la razón. Y, por ejemplo, entonces podríamos decir que una persona religiosa, una persona con un contenido espiritual en su vida, ante la pregunta de si Dios existe, contestaría, creo que sí. Ustedes, o mejor dicho, los masones contestan, sabemos que sí.
Tanto como sabemos, no lo sé, o sea, como Claro. te lo digo, igual es como la misma ciencia, ¿no? O sea, Sí. si llega una demostración científica que, pues, valga la redundancia, demuestra que algo de lo que creemos es falso o que era una mala interpretación de algún fenómeno natural, Sí. pues entonces nos daríamos cuenta que no era como nosotros lo pensábamos, Claro. ¿no? Entonces, más Bueno, que eso tener es un una pensamiento no certeza, dogmático, justamente. exactamente. Entonces, más que tener Claro. una certeza, digamos que tenemos suficientes razones para pensar dentro de la masonería deísta, porque también hay masonería que no es deísta, Ujú. pero dentro de la masonería deísta, que es pues a lo que yo pertenezco, Sí. pues pensaría que sí hay suficientes razones para pensar que puede existir, como te decía, este diseño inteligente y un diseñador, un arquitecto que lo haya hecho. Correcto. Sea lo que tal cosa signifique, o sea, si es un hombre barbado en una nube, yo no lo sé. Claro. Si me Sí. explico, más allá ahí sí ya entraría las creencias de cada quien, ¿no? Y se respetan Claro. completamente, o sea, eso sí, Seguro. nadie te lo pondría en duda dentro de una logia. No es el escenario para Por eso, supuesto. para eso ya dejaríamos a la teología. Claro, totalmente. Bueno, para redirigir la conversación hacia puntos ya un poquito más, tal vez concretos y tal vez de mayor interés popular, si se quiere. Tengo algunas anotaciones aquí de gente que también tenía sus dudas. La gente contestó por redes sociales, respondió de forma muy amplia. Y hay muchas dudas generalizadas. Por ejemplo, podríamos charlar un poquito sobre los orígenes de la masonería. Y aquí justamente hay mucha discrepancia porque desconozco si tiene que ver con la variedad de logias existentes que tienen un origen u otro o declaran pertenecer a seguir un origen u otro. Pero bueno, hay gente que habla del origen de la masonería en el siglo IV, XIV. Hay gente que lo remonta al Egipto antiguo. Entonces, digamos, ¿cuáles serían las diferencias? Tal vez todos estos orígenes son ciertos, dependiendo de quién conteste. Entonces, un poquito para aclarar algo en ese tema, ¿no? Claro, y El tema ese del origen. ese es un tema también bien interesante. Mira, cuando normalmente uno lo googlea, así Sí. Wikipedia te va a decir que nació en 1717, que es el año en Ajá. el que nace la Gran Logia Unida de Inglaterra. En ese tiempo no se llamaba la Gran Logia Unida de Inglaterra, pero pues es lo que hoy la conocemos así. Sí. Y es la organización que, digamos, puso en el público la masonería, ¿no? Es la primera que sí, al mundo se abre completamente y dice nosotros existimos, nos llamamos así, tenemos este tipo de reglas y si quieres entrar... Sería cuando pasa de secreta a discreta. Podría decirse. Bien. Pero digamos, ese es un punto importante históricamente y muchos se quedan ahí, o sea, muchos dicen, ok, o sea, todo lo anterior era operativo y de aquí en adelante es filosófico. Pero yo no me atrevería a decir tanto. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, depende mucho de quién le preguntes. Muchos te van a decir que se remonta al origen de los tiempos, que si Jesús era masón, que es cierto. Pero digamos, a mí lo que me gusta es las cosas que tú puedes medir. Perdón, pero el hecho de que Jesús haya sido carpintero no es ninguna casualidad, ¿no? Me imagino. No, y que le dijo a los apóstoles que les iba a revelar las cosas directamente, mientras que las otras personas sean en medio de parábolas o sean alegorías. Claro. No, créeme que hay muchos argumentos alrededor. Pero lo que te decía es que a mí lo que me gusta es lo que tú puedas medir, digamos, lo que puedas, digamos, tener una evidencia, ¿cierto? Como clara. Y encontramos, antes de 1717, mucha evidencia arqueológica, porque tenemos manuscritos, ¿cierto? Tenemos hasta rituales que muestran masonería ya filosófica, que muestran masonería que ya estaba orientada tanto a la parte operativa como a la parte de la moral y hasta espiritual, antes de 1717. Entonces, la más antigua, de la que yo tenga conocimiento, está alrededor del año 900, después de Cristo. Entonces hay una diferencia bastante grande, ¿no? De 1717 al año 900. Por supuesto. Y en ese momento probablemente ya era muy antigua. Lo que pasa es que es muy difícil también encontrar manuscritos anteriores porque pues igual la gente pues no sabía mucho pues ni leer ni escribir,
Pero, pero lo que sí te podría decir es que históricamente sabemos que la masonería es bastante más antigua, y no solo a nivel operativo, sí. Hay muchos indicios, evidencias, mejor dicho, que muestran que ya había estas inquietudes más trascendentes detrás de muchos de sus gremios y cofradías. Entonces no te podría dar una respuesta exacta, de la misma manera que no creo que alguien pudiera como decirte en este año específico nació, pero sabemos que por lo menos antes del año 900 después de Cristo tenía que ya existir logias. Correcto. Volviendo a remontarse al Egipto antiguo, y mencionaste las pirámides, y me imagino que el ojo de Horus también está involucrado. Digamos, ahí podríamos poner nosotros la vara del inicio, al menos del inicio de estos estudios, de este trabajo, como tal vez el trabajo de los faraones en su momento era algún tipo de búsqueda de la verdad en estos sentidos, más allá de que ellos seguramente, como los reyes más adelante en la historia, eran designados por los dioses o por entidades impalpables. Me imagino que también dentro de ese dogmatismo, si se quiere, también habría alguna búsqueda de algún tipo de verdad en cuanto a lo teológico, me refiero. Aliens fueron los que hicieron las pirámides. Aliens, por ejemplo, ¿por qué no? Pues sí, es que... Se lo tenemos que agradecer a Zacarías Sitchin eso. Sí. No, ya me imagino muchas personas en los comentarios ya mismo poniendo masón confirma que aliens hicieron las pirámides. Claro, totalmente. Vamos a subir el programa con ese título. Bueno, no, ya, pero, mira, Leo Taxil. Digamos, tiene lógica la pregunta. Y entonces, mira, yo creo que ahí es cuando tenemos que volver como nuestra definición anterior de masonería. Sí. Y es esta idea de coger un oficio, en este caso el de la construcción, pero ha habido otros, digamos, claro. Están los Carbonari, ha habido otras órdenes que han hecho cosas similares con otro tipo de oficios. Pero sí. lo que realmente distingue que sea masonería y que no sea solamente, o no solamente, pero digo, o sea, que no sea construcción, digamos, por ejemplo, de la construcción de las pirámides o de los mismos templos, porque los egipcios, si tú miras, por ejemplo, el templo de Karnak, que es probablemente un predecesor de lo que serían luego los templos judíos, lo que lo diferenciaría sería esta extracción alegórica, ¿cierto? Claro. De ideas morales o ideas espirituales, que haya esos paralelos. Yo pienso que sí tenemos algo de evidencia en Egipto, porque sí hay muchos estudiosos e historiadores de la alquimia que mencionan que sí podía existir estos paralelos, más que todo con el trabajo de los artesanos y de los orfebres, de los constructores de metales, porque eran oficios que sí tenían relación con el sacerdocio. Eran casi sagrados, de alguna manera eran artes sacros. Y eso nos muestra que sí había alegorías entre, por ejemplo, el trabajo de los metales o de las joyas con el mismo perfeccionamiento, pues, del espíritu. Entonces, sí, probablemente, o sea, que haya una conexión histórica entre la masonería moderna o la masonería, digamos, del año 900 con este tipo de oficios y su conexión sacerdotal en Egipto, eso es lo que no podemos comprobar. Claro, pero, exacto. Tu pregunta me parece muy válida, porque sí me parece a mí como persona que sí podemos definirlo como una especie de protomasonería. Claro, hay un libro muy bueno que se llama La clave secreta de Irán, de Christopher Knight y Robert Lomas, que son dos masones de la Gran Logia Unida de Inglaterra, son masones ingleses, que abordan mucho este tema, ¿sabes? Te lo recomiendo muchísimo. Y abordan desde el lado histórico, desde Egipto y Sumeria, cómo podrían incluso cosas que están en nuestras ceremonias masónicas actuales, cómo podrían provenir de ahí. Obviamente no podemos comprobarlo, pero sí dar suficientes indicios como para crear una duda razonable. Claro, porque de alguna manera
dentro de los, bueno, no sé si está bien dicho, rituales o ceremonias, digamos. Sí, rituales mejor. Está perfecto, claro. Bueno, pero ceremonias me resulta un término un poco más amigable. Pero sí, bueno, genera menos... sí, tal cual. Dentro de las ceremonias masónicas, por supuesto, está muy presente el elemento de todo este tipo de transmisión no escrita. Entonces, desde ya que puede no haber documentación que soporte la idea de que el origen de la masonería se remonta hasta tantos tiempos tan lejanos, pero es evidente de que algún elemento se ha tomado, al menos desde el año 900 o 1700 o lo que sea. Mismo, como mencionaste antes a los sumerios, y estamos mencionando Egipto, por supuesto también el hecho de el dato de la primera escritura o el dato de los jeroglíficos dentro de construcciones arquitectónicas maravillosas y majestuosas como son las pirámides, por supuesto uno inmediatamente lo remonta a los usos y costumbres de la masonería de dejar simbología por todos lados, iglesias, monumentos y demás. Así es. Y mira que claramente había una alusión arquitectónica a lo divino. Si miras que las pirámides no eran simplemente objetos estéticos, o sea, mínimo sabemos que como tumbas podrían haber sido usadas, pero también lo que tú dices, hay muchas formas de ver que significaban algo divino para ellos. Tampoco eran tumbas para cualquier persona, era para los que ellos consideraban dioses. Y era para uso sacerdotal de alguna manera. Claro. Entonces, no, claramente, y es una alegoría esta de la construcción que ha sobrevivido tanto, y digamos que por eso pues, la masonería es un ejemplo, ¿no? de lo bueno que fue ese paralelo, porque mira que la construcción es como eso, es como mejorarte a ti mismo, porque tú coges materias primas y lo conviertes en algo más perfecto, en algo más sublime, en algo que puedes no solo ser utilitario, sino ser hermoso. Y eso depende de ti, del que la construye, del que se da la labor de trabajar, de ahí otra vez el término de trabajo masónico, de trabajarle hasta que logras algo de lo que tú estés orgulloso y que puede trascender y puede dejarle un mensaje a más personas. Entonces, por eso esa alegoría me parece que funciona también históricamente. Los templos, cuando dejaron de ser, por ejemplo, el tabernáculo judío a convertirse en templos, en edificios, se vuelven esta casa para Dios, ¿no? Así era como se veía y como se ve, de hecho, pues en la actualidad, ¿no? Es como este sitio físico, porque pues Dios es omnipresente para los judíos y para pues la mayoría de las otras religiones. Pero entonces técnicamente podría estar en cualquier sitio, pero este lugar dedicado, ¿cierto? Esta casa que tiene que ser muy bien hecha, muy bien pensada, porque no es para cualquier cosa, ¿no? Es para Dios. ¿Y cómo harías una casa para Dios? ¿Cómo la harías? Claro. Porque en la Biblia te dice que Dios se tomó la tarea, o sea, pensó que era tan importante como hacerlo, que les dijo cómo hacerlo. Claro. O sea, las medidas del templo de Salomón, todo esto, las da Dios. O sea, supuso que había suficiente importancia en ello. Ahí volvemos a lo mismo. Ahora, que haya sido un hecho histórico, que pues Dios fue el que dio las medidas, pues no. pero mi punto es que la misma Biblia reconoce la importancia de esto, ¿no? O sea, le da un carácter divino. Sí, digamos, es una de dos. O Dios dio las directivas de cómo hacerlo, o el humano en su genuflexión quiere rendirle el mejor homenaje posible. En su estudio de cómo es la creación, dijo, también puede estar fundamentado en estas dos columnas que van a estar afuera y esta otra columna interior, y entonces va a ser un cuadrado un rectángulo, de tales proporciones específicas, y en Oriente va a tener esto, en Occidente va a tener esto, en el Norte va a tener esto. Y eso era como esta representación artística de cómo ellos veían el universo, y estaba súper bien fundamentada, porque si hoy en día la seguimos estudiando y aprendiendo de ello, imagínate el valor tan grande que tuvo. Hoy en día las logias masónicas están basadas en el templo de Salomón. O sea, hoy en día no, o sea, siempre han estado basadas en el templo de Salomón. Por ponerte un ejemplo, o sea, así de
de bien hecho fue. Así de importante es el dato. Exactamente. Claro. David, volviendo acá al día de hoy y al hecho de que exista aún la masonería en un contexto de iPhones, tablets y redes sociales. ¿Cuál es, si se puede hablar de función social, cuál sería la función social de la masonería? Básicamente, la persona que esté escuchando esto y que no esté informada en detalle sobre qué consiste ser masón, me imagino que la primera pregunta que le surge es: ¿a mí de qué me sirve? ¿Para qué? Exacto. Sí, exacto. Y para qué todavía continuar con... pues claro. La función es esa, o sea, brinda este espacio en el que puedes compartir muchos conocimientos y llenarte de conocimientos de otras personas. Claro, pero sí, entiendo, pero sí. Eso está clarísimo para la gente que pertenece a la logia. Yo me pregunto, a nivel de sociedad. Claro, para mí que no pertenezco al grupo, ¿de qué me sirve que los masones sigan teniendo personería jurídica, como decíamos antes, ¿no? Sí, que el Estado reconozca que existen, si bien es un grupo cerrado o una agrupación discreta. ¿Qué función social tendría la masonería al día de hoy? Sí, no, a eso iba. Entonces, imagínate, está este escenario en el que pues, se comparten conocimientos y se comparte como eso, como lo que hablamos ahorita, del autoperfeccionamiento, por decirlo así, de la automejoría, pero a lo que va a impulsar la masonería a sus miembros es como te dije al principio, ser una parte activa, ¿no? Y una parte pues, positiva y constructora de la sociedad. Entonces ves que por un lado está el ejercicio de la filantropía y muchas logias hacen pues donaciones, caridad y este tipo de cosas. Es una parte fundamental dentro de la masonería. Incluso cuando la Gran Logia Unida de Inglaterra celebró sus 300 años, que se puede encontrar en YouTube toda la ceremonia incluso, o sea, no es algo secreto, no. Arrancaron así, o sea, también haciendo como recalcando la labor que hicieron las logias independientemente de apoyar cosas como la Cruz Roja y ¿se me explico? Entonces le devuelve un poco la sociedad por ese lado, pero está más pensada también para devolverle por el lado de ayudar a que pues personas que quieran ser buenas o mejores pues sean mejores, pero no solo mejores sino pues darles ciertos guías, ¿no? Como ayudarles un poco y a través de la fraternidad que pues existe adentro, de poder ayudar a la sociedad creando mejores escenarios, porque mira que cuando ha tenido participación política, tuvo participación, por ejemplo, en la Revolución Francesa o en la Independencia, cosas así, pero realmente la base era justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Generar como estos semilleros de personas que puedan hablar sin preocuparse, digamos, de la censura externa o algo de cosas tan importantes como la misma libertad o claro. Que hoy en día tal vez no lo vemos tan fuerte la represión al respecto, pero pues yo soy colombiano, pues no voy a politizar esto. pero claro, están teniendo otro tipo de problemas ahora. Sí. Pero sí. Y tienes este semillero de personas que pues se están comprometiendo, ¿no? A que pues lo que aprendan, la idea de la masonería no es aprenderlo para quedártelo para ti. O sea, claro. La idea de la masonería es aprenderlo para luego tú dar tu granito de arena a la sociedad. Y si son muchas personas, pues son muchos granitos de arena, ¿no? De pronto un solo granito no cambia las cosas, pero de pronto claro. 1 millón sí, entonces por lo menos intentarlo. Es una labor educativa, pues básicamente. Claro, siempre desde el punto de vista intelectual visto. Siempre, sí, claro, desde el punto de vista intelectual. Y la presencia de la masonería en la política, por supuesto, vamos a hablar en general, no hablar de ningún país en particular, pero bueno, estamos hablando 2 personas que pertenecen a Latinoamérica, entonces me imagino que no vamos a meternos a hablar de los problemas de los ingleses, pero sí, claro. Sí, porque al fin y al cabo no nos interesa tanto, pero sí, o por supuesto desde lo histórico claro que nos importa, pero la presencia de la masonería dentro del ámbito político, y bueno, esto también me abre la puerta a hacerte otro tipo de consultas que yo tenía anotadas aquí, como por ejemplo
en algunos contextos se habla de la compra de grados. Entonces, primero podríamos discutir sobre qué es un grado, pero un poco la pregunta son varias preguntas en una. Digamos, ¿es fuerte la presencia de masones dentro del ámbito político? Eso lo sabemos. Ahora, ¿es cierto que el tráfico de influencias dentro de de las distintas logias masónicas es algo que despierta interés en este círculo? Y si es cierto que hay gente que busca pertenecer por el simple hecho de pertenecer, porque le da un peso político determinado, ¿no? Sí, pues voy a retomar un poquito lo que decíamos al puro comienzo, que no hay masonería, no hay masones. Claro, entonces, claramente el comportamiento, digamos, de logia a logia, pues va a depender de los miembros de esa logia. Y sí es un hecho que es un escenario que puede ser muy atractivo para ciertas personas que buscan esta fraternidad, digamos, usarla para sus propios beneficios. O sea, no podemos negarnos que tal cosa puede existir. Es labor de las logias, y es labor real de las logias al momento de la selección de sus candidatos, evitar que pase eso. Porque de hecho es que al comienzo se te dice, o sea, cuando te estás candidatizando, que si tú llegas por objetivos, digamos, personales, pero malos, o que lo que buscas es eso, tráfico de influencias o conspiración, no sé, no es el escenario para ti, y se te dice muy de frente, ¿no? O sea, si eso es lo que buscas, es mejor que pues te marches, o que no persistas, porque no es un escenario pensado para eso. Ahora, pues, como tú dices, claro, hay presencia de muchos políticos en la masonería. Sí. Y pues como es un escenario de fraternidad, sí es atractivo, ¿no? Porque van a decir, ok, aquí tengo gente que me va a ayudar, y si hay otros políticos. En mi caso así particular, en el taller o en la logia, pues en donde yo realizo mis trabajos, hay personas que han pertenecido a la política, pero nunca hay una actuación política. Yo creo que ninguna es activa actualmente. O sea, digamos, yo no te puedo decir de primera mano lo veo, pero tampoco te puedo decir lo voy a negar, porque claramente eso pasa. Y sí me parece lastimoso que muchas personas quieran eso y que algunas lo logren. Eso puede pasar. Pero tampoco me parece que sea tan representativo. O sea, yo, aunque de país a país veo que varía mucho, no siento, por lo menos desde mi percepción personal, o sea, como David te lo digo, que sea un elemento más grande que otros. O sea, hay muchos políticos, así como hay muchos médicos, así como hay muchos músicos, ¿cierto? Hay de muchos gremios diferentes. Entonces sí, o sea, igual volvemos a lo mismo, va casi que de logia a logia. Hay unos que tú ves y se corrompen un montón por ese tipo de cosas. Eso lastimosamente somos humanos, sí. Entonces ahí iríamos al segundo punto, que era los grados. Sí, claro. Volviendo a que la masonería es una escuela, ¿cierto?, de pensamiento. Sí. Funciona de esa manera. Digamos, tú cuando te inscribes, no sé, a estudiar medicina, no entras y te dan los contenidos del grado del semestre décimo, sino del primero. Hasta que no lo termines, va a ser el segundo. Hay que continuar una correlatividad, claro. Exactamente. Y porque tiene sentido, está planeado pues, para que uses los conocimientos de un semestre en el siguiente. En la masonería pasa exactamente lo mismo. Hay un sistema de grados. Hay 3 grados simbólicos que son universales. O sea, una logia aquí o en China va a tener esos 3. Que históricamente en algún momento fueron 2 o algo, pero en ese momento, digamos, el estándar, ¿no? Pues son 3 grados simbólicos. Aprendiz, compañero y maestro. Eso, ¿cómo? Son aprendiz, compañero y maestro. ¿Listo? Perfecto. A partir de ahí, hay cosas que denominamos ritos o pues obediencias masónicas, que lo que intentan es hacer exploraciones más profundas o continuar, digamos, el estudio pues más allá del grado tercero. Entonces, lo normal, si tú buscas en internet y esto, la gente dice un masón grado 33. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, en el rito escocés antiguo y aceptado, el grado 33 es el grado más alto.
Pero eso varía, Sí. o sea, digamos, está el rito de York, o si miras en la masonería egipcia, están los 33, y luego una serie de grados que se denominan los grados herméticos, que van hasta el 99. ¿Sí? Ajá. Y eso varía, o sea, hay muchos, la masonería es muy diversa y eso es súper interesante. Entonces, bueno, de alguna manera eso es la diferencia, digamos, constitucional entre las distintas logias o distintas órdenes. Sí, entre los ritos, o sea, lo que te decía, lo fundamental son los tres Claro. grados simbólicos. Y bueno, y cada masonería, por decirlo así, o sea, cada uno de sus ritos tiene sus intereses pues más particulares, así como digamos si tú estudias, digamos, psicología en una universidad y estudias psicología en otra universidad, pues no van a ser exactamente iguales, no. O tal vez tengan, ¿cierto? Un enfoque un poco mayor en algún tema una orientación. o una orientación diferente. Entonces, por ejemplo, si tú eres alguien que te gusta mucho, con la parte, no sé, crística o cristiano, además, entonces de pronto algo como el rito de York resuena un poco más contigo, de pronto algo si te gusta no sé, la alquimia o esos temas más espirituales, el rito de Memphis Misraim se puede ayudar, pero digamos puede que no, puede que lo tuyo ni siquiera sea deísta, que tú digas, a mí esto me interesa, pero por sus connotaciones morales y sociales, ¿cierto? Eso es muy válido. Claro. No, aquí no quiero que me hablen de Dios, ni arquitectos, ni nada, yo quiero, ¿cierto? Claro. Hay ritos para eso, entonces encuentras más que todo las variantes de la masonería francesa, hay muchas ¿cierto? Pero lo que tenemos en común en todo esto, regresando al tema, es que es un sistema por grados, ¿cierto? Claro. Todos, y es una secuencia. Entonces, por ejemplo, tengo una curiosidad muy grande. Aprendiz, compañero y maestro. Los 3 grados a los que uno en el transcurso de una vida, si tiene interés en continuar dentro de la agrupación, bueno, son los 3 grados a los que se podría llegar a aspirar, más allá de que si existen grados superiores que podríamos llamarlos simbólicos. ¿En cuánto tiempo, digamos, ingreso yo hoy, tengo 41 años, ingreso a la logia? ¿Cuándo se podría esperar que yo pueda acceder al mayor grado? Eso también depende muchísimo de logia a logia. Yo he visto una variación muy grande en esto. Lo importante es esto, o sea, lo importante es que hay ciertos temas que se abordan en cada uno, ¿no? Entonces, sí, también varía de persona a persona, porque claro, lo importante es que tú llegues, los estudies y compartas lo que aprendes de ellos, y a su vez, pues las personas que ya están en la logia, pues también te van pues a ilustrar un poco al respecto, ¿no? También te van a guiar. Y eso es un proceso que de persona a persona va a cambiar. Claro. Por ejemplo, digamos, lo que yo he visto como en mi entorno muy cercano, digamos, puede ser, digamos, 1 año para que seas de aprendiz a compañero. Pero ese tiempo puede cambiar mucho porque, y lo ves, hay logias donde el promedio va a ser de, no sé, 3 meses o 10 años, no me después 10 años, no, pero sí puede subir o bajar. Eso depende mucho ¿Se puede bajar también? Sí, pues, o sea, yo soy como más fan, por decirlo así, de los procesos largos en este tipo de cosas, porque además son temas muy largos, o sea, es mejor tomarlos con calma. Igual no hay ningún problema si alguien dura 3 o 4 años en un grado, eso no hay ningún problema. Claro. O si tú le quieres meter así completamente el turbo y terminarlo en menos tiempo. Sí, es eso, digamos, darte una respuesta muy concreta no se podría. No, claro. David, ¿se puede saber o puedo yo preguntarte a qué grado perteneces? Sí, no, pues preguntármelo me lo puedes preguntar. No lo puedes responder. En la masonería simbólica sí te puedo decir que tengo el grado de maestro, pero bien, digamos no me... esas es de las preguntas que no me parecen tan cómodas. Sí estoy estudiando los grados filosóficos, o sea, tengo grados aparte, pero lo que considero es que, por lo menos mi manera de ver esto, es que los grados más vitales dentro de la masonería son esos, aprendiz, compañero y maestro. Claro. A mí la primera persona que me escribió dentro de la masonería cuando me respondió es una persona que tiene muchísimos grados. Y yo me acuerdo, algo que a mí me impactó mucho fue que en el momento a mí cuando me respondió firmaba, o sea, con su nombre y abajo decía maestro masón.
Ujú. Y yo decía, ah, no, eso es grado tercero. Yo vi en internet que son 33, o sea, le faltan 30. Claro. Sí. Realmente no lo pensé de esa manera como despectiva, pero en mi cabeza yo decía, ok, o sea, es 3 de 33, le falta harto. Yo no sabía él si de Claro, hecho tenía los 33, pero mi claro, claro. punto es que eso a mí me pareció muy válido, porque realmente lo que fundamenta la masonería es esta idea, ¿no? De esos 3 grados. Más allá de eso son Claro, como especializaciones, por decirlo así, claro. exploraciones dentro del grado de maestro, pero pues sigue siendo un maestro. De hecho, en muchos sitios, como la misma Gran Logia Unida de Inglaterra, en lo que son las logias simbólicas, solo estudias los grados simbólicos. Claro, claro. O sea que podríamos decir que un masón que haya alcanzado un grado alto, digamos, no sé, un grado 30, caballero Kadosh, un grado 33, va a firmar como maestro masón, siempre. Depende mucho, hay formas de firmar específicas dependiendo de los grados que tienes, Ajá, pero digamos no está mal si simplemente dices claro. que es un maestro. De hecho, hay otra manera más específica de responder a tu pregunta de qué grado era, que Ujú, obviamente no la voy a usar acá, digamos, porque ya sería, digamos, ujú. más de términos dentro de la masonería. Y pues aquí lo que Claro, queremos no es revelar secretos, volviendo a nuestra obvio, primera pregunta. obvio, Pero por digamos, supuesto. poniéndotelas en términos muy simples, no sé, estoy estudiando y trabajando en grados pues un poco mayores numéricamente, pero estudiando siempre Claro, mucho los 3 grados simbólicos. Me parece que es lo más vital. claro. Eh, para aclarar alguna cosa que haya quedado poco clara con respecto a las órdenes o las logias. Uh-huh. Eh, Volviendo de nuevo a no mencionar particularmente un país, pero tal vez enfocándonos en Latinoamérica, eh, hay distintas órdenes, hay distintas logias. Vos ya mencionaste varias, el rito de York, eh, Memphis Misraim. Digamos, esto depende de qué búsqueda personal tenga uno, orientada más a una cuestión social, a una cuestión filosófica, a una cuestión filantrópica, pero esa sería la única diferencia que hay entre las logias o las distintas órdenes, digamos, de un país determinado, cualquiera. Eh, digamos, tenemos en un país, digamos Colombia, por citar un ejemplo, que aparte vas a conocer bien vos. ¿Tenés representaciones del rito York, de Memphis Misraim, digamos, en forma local? Sí, claro, claramente de país a país habrá unos que pues habrá más diversidad que en otros. Por ejemplo, en Sí, Colombia si pasas está pues el rito escocés antiguo y aceptado, ahí está. está el rito de York, pues representación del Gran Oriente de Francia, de la Ujú, Federación del Derecho Humano y más. O sea, la verdad la masonería es muy diversa. ujú, Y lo que depende es justamente lo que tú dices. Y es cuando alguien, de hecho, siempre que la gente me pregunta qué es lo primero que hay que hacer para entrar a la masonería o algo, yo ujú. siempre les digo, lo primero es uno saber qué es lo que busca. No solo si lo que Claro, buscas es la masonería o no, sino que buscas específicamente dentro de la masonería. Es que no es lo mismo alguien que llega y dice, no, es que yo quiero temas súper místicos, cosas súper claro. espirituales. Alguien que, como te decía ahorita, que diga, no, a mí lo místico no, o sea, yo lo que quiero es entender la connotación moral y filosófica. Ujú. Entonces, esa es la diferencia. Los ritos Bien. tienen claramente orientaciones diferentes, eh, Ujú. pero lo ideal es que esos cambios son posteriores a los grados simbólicos. O sea, una persona, digamos, de logias de filiaciones inglesas, como le podría ser del rito escocés antiguo aceptado o de los antiguos libres y aceptados masones, o sea, que es masonería inglesa, en Ujú. sus 3 primeros grados va a aprender las cosas fundamentales que aprende alguien de logias diferentes, que trabaje en otros tipos de Ajá, sistemas. Entonces, eso sí, o sea, un aprendiz de una logia inglesa a un aprendiz de una logia francesa, ambos van a claro, estudiar igual los mismos símbolos. Lo que pasa es correcto. que obviamente hay diferentes formas de interpretarlos, ¿cierto? Por ejemplo, cierto símbolo que te hable sobre no sé, la diferencia entre lo terrenal y lo divino.
pero también esos mismos símbolos te pueden hablar de diferencias de nuestra concepción social o moral, ¿cierto? Entonces, no es como que cambies una cosa por otra, es más bien que entiendes la masonería, que entiende por cada uno de ellos, y pues le das un poco de tu propia cosecha, de sus intereses más particulares. Pero es eso, o sea, la masonería es muy diversa, más que todo hoy en día. Imagínate cuántos siglos ha durado creciendo, ¿no? Y es un árbol que creció en muchas direcciones. Claro, sí, desde ya. Igual no es algo limitante, porque, o sea, tú ves, es común que alguien que, pues no necesariamente común, pero pasa que alguien que, por ejemplo, lleva ciertos años en una logia de York, entonces va a ir a compartir trabajos con alguien del rito escocés antiguo y aceptados. Ese tipo de cosas pueden pasar, no es como que haya algún tipo de rivalidad o enemistad, es solo... Imagínate, es la misma carrera estudiada en muchas universidades diferentes. Por supuesto. Sí, o las distintas carreras. Digamos, podríamos, para recapitular, en los primeros 3 grados, básicamente uno vería los fundamentos, aprendería lo que todo masón debería saber, y en los posteriores dependería de cada logia y la orientación a la que apunte. Sí, de los ritos más que de las logias, pero sí, bueno. Si es que lo quieres, ¿no? Porque también es muy respetable. Muchas personas pues ya consideran suficiente hasta el grado de maestro. Es que es muy vasto, ¿no? Es muy grande, son temas muy grandes. Tú podrías durar toda tu vida estudiando el primer grado o el segundo grado. Claro. Y digamos, pero pues igual si quieres una exploración más específica en otros temas, porque por ejemplo hay grados superiores que te abordan temas específicos que están bien interesantes, como hay grados templarios, como tú ahorita hablabas del caballero Kadosha, hay grados rosacruces. Entonces, digamos, si a ti lo que te interesa es eso, lo puedes tomar como algo complementario. Entonces, tú das tus grados simbólicos y sigues pues porque te interesan esos temas. Claro. Bueno, habíamos hablado en su momento sobre los orígenes de la masonería, y ahora mencionaste 2 puntos claves que me parece que hay que rescatar para que la conversación no quede incompleta. Más allá de que ya está siendo extensa, pero no ese es un problema. Mencionaste a la alquimia y mencionaste al rosacrucismo. Y me gustaría que nos aclares qué tipo de influencias tiene eso en la masonería actual, ¿no? Más bien en la actual. Sí, pues en la alquimia, a mí cuando era niño, yo preguntaba qué era alquimia y me decían que eran personas que intentaban convertir el plomo en oro o el cobre en oro o lo que sea en oro. Y esa es una concepción como que es muy, muy amplia, pero lo que la gente a veces no ve tanto, y no es culpa de nadie, o sea, por lo menos digo, en Colombia no es como que te enseñan eso en el colegio, pero... No, por supuesto. Sí, pero la alquimia... Pero en el Vox Populi uno tiene esa imagen. Ajá. Y la alquimia es súper más allá, porque los alquimistas, aparte de sus trabajos químicos o científicos, pues que ciencia de la época no era protociencias, pero también hacían estas mismas alegorías y tenían sus propios estudios filosóficos al respecto. Había muchas ramas de la alquimia que ni siquiera iban a un laboratorio. O sea, simplemente cuando te hablaban de convertir X material en oro, lo que se estaban refiriendo era a este perfeccionamiento que hablábamos ahorita, entendiendo el oro como el símbolo de lo perfecto. Espiritual. Exacto. Y como la gran obra, o sea, convertir esto en oro a través, digamos, de la piedra filosofal, o por ejemplo, todos esos eran símbolos. Y además en épocas de represión en las que era más fácil poner todo esto, digamos, en código, porque tú no sabes que te quitarán los papeles y luego te quemen. Entonces eso pasaba, y muchos de esos estudios de la alquimia han sobrevivido los tiempos. En el Renacimiento tuvo un auge tan grande que se rescató muchísimo de lo que era la alquimia mucho más antigua, y se le dio nuevas connotaciones, aún más filosóficas incluso, y es una escuela completa que te enseña esta idea de pasar este proceso de 3 momentos, hasta de 3 colores, de este negro, blanco y rojo, que te lleve algo, una materia prima, puede ser un sentimiento, puede ser un pensamiento o algo físico,
y transformarlo de estos procesos, digamos, documentados para que se vuelva algo mejor y susceptible a mejoría, hasta que lo repitas tanto que se convierta en algo perfecto, en el oro de los filósofos, ¿cierto? Entonces, esas ideas tienen su lugar dentro de la masonería. Obviamente, digamos, no te puedo aquí decir así al aire, es que mira, en tal grado está tal y tal. No, pero sí te puedo decir que se rescatan, así como de muchas otras corrientes. Y como hablábamos, que es este perfeccionamiento humano y este perfeccionamiento de la sociedad, pues mira que también fue estudiado dentro de la alquimia. Y otra orden que hizo esto mismo fue el rosacrucismo, que también es súper diversa, hay formas muy diferentes de rosacrucismo. Sí. Y mira que el rosacrucismo precedió la masonería en este carácter público, porque si la masonería, digamos, lo que decíamos en 1717, explota públicamente y dice, aquí nosotros existimos, así nos llamamos y aquí nos encontramos, pero el rosacrucismo hizo eso como 100 años antes. Claro. Y con muchos de sus miembros... con el Confessio Fraternitatis. Exactamente. Y muchos de sus miembros luego hacen parte de la masonería o viceversa. Entonces, todos estos símbolos y estas ideas, que además era bien revolucionario, o sea, era hablarte de esta posibilidad, como de esta redención propia, o sea, de que tú puedes ser mejor porque tú quieres hacerlo, porque tú trabajas para hacerlo, porque también vivíamos en una sociedad en esa época, los de 1600 algo, en el que casi que la iglesia lo que te estaba diciendo era, o sea, tú no puedes mejorar, o sea, por ti mismo tú necesitas la intervención divina, necesitas pasar por Jesús, necesitas pasar por el sacerdote, necesitas. Claro. Era algo muy revolucionario para la época y perseguido, era súper perseguido. Seguro. La idea de que las personas podían, por sus propios méritos y por sus propios trabajos, crecer a nivel... Era un ataque al establishment directo. Exactamente. Y claro, eso repercute y la masonería adopta estas ideas. La masonería siempre ha sido bastante revolucionaria, si lo miras. O sea, no solo hablo de la Revolución Francesa, estas cosas, hablo como que siempre habló de estas ideas de pues que la sociedad no necesariamente está perfecta como está, o sea, es susceptible a mejorarse. Hay cosas que podemos discutir al respecto y tenemos estos escenarios para discutirlos y mirar qué hacemos al respecto. Entonces tomaron estas cosas y adoptan ideas de la alquimia, sus connotaciones, digamos, morales y filosóficas, incluso dependiendo de qué orden masónica estamos hablando, hasta de su parte más espiritual. Y lo mismo del rosacrucismo. Entonces, digamos, no reemplaza el rosacrucismo, sigue habiendo órdenes rosacruces, pero, claro, pero la masonería se da este espacio, pues ya en los grados filosóficos, de rescatar muchos de esos puntos. Me quedó una pregunta que formuló alguien por redes sociales y bueno, en realidad hubo un pequeño intercambio con esta persona que preguntó porque preguntó algo que tenía que ver con un dato que desconocía, ¿no? La pregunta fue concretamente si una mujer puede ser líder de una orden masónica y bueno, le tuve que informar que existe en este país concretamente una logia de masonería femenina, pero me hizo una contrapropuesta, una contrapregunta que me interesó mucho, que me dice, pero qué raro que no se unan. Y dije, está muy bien eso. ¿Existen en el mundo logias mixtas o se da como costumbre que en estos talleres de ideas o lo que yo me imagino como los modernos think tanks que existen hoy, se da la unificación de distintas órdenes o distintos ritos en donde mujeres y hombres convivan en este contexto? Sí, claro, hay logias mixtas. Eso es lo que sí te puedo decir, es que no es algo mayoritario, lastimosamente. Lastimosamente te lo digo no a nivel... Bueno, nada de lo que te he dicho realmente es, digamos, a nivel institucional. O sea, yo no soy un vocero de la masonería. Pero para nada, es una opinión personal. Ajá, a nivel David, yo sí te puedo decir que yo soy muy partidario y es algo que dentro de la misma masonería es muy discutido. Pues que no sea un impedimento de ningún tipo
pues si eres hombre o mujer. Claro. También hay que entender que no podemos ver el pasado desde nuestros muy cómodos ojos de hoy en día. Claro. Entonces, la razón por la que está este momento histórico, 1717, en el que una de las cosas que se estipula dentro de las logias de la masonería inglesa, que pues históricamente ya vemos que de hecho no es ni siquiera la única que había en esa época, pero no. Era que tenía que ser un hombre, porque te acuerdas cuando te dije que tenía que ser una persona libre de unas costumbres, en este momento dicen debe ser un hombre libre de unas costumbres. Y entonces tú dirás, bueno, pero acabas de hablar de igualdad y de, cierto, de fraternidad. Ok, y yo lo entiendo, pero pues es que también estamos hablando de 1700 y en la sociedad no era ni por asomo lo que es hoy en día. Por supuesto. Y de hecho, si tú miras hoy en día en la página web de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que pues fueron precisamente los de eso que te estoy comentando, sí. Ellos abiertamente hablan de las mujeres masonas y tienen logias femeninas. O sea, cada día son más. Lastimosamente es un proceso hasta ahora, pero es un proceso que se está abriendo. Perfecto. Y por el otro lado está las otras ramas que había de la masonería, porque si tú miras en la masonería francesa y sus divisiones históricas que empiezan a ocurrir de la masonería francesa, que es mucho más liberal. Entonces, por ejemplo, en Memphis Mizraim, que lo mencionaste hace un rato, sí. Hay logias masculinas, hay logias femeninas y hay logias mixtas. Pero también en el derecho humano, en la Confederación del Derecho Humano, incluso a veces su nombre es tal cual, Orden Mixta Internacional del Derecho Humano, y han tenido líderes mujeres. Entonces yo creo que es un proceso natural, es un proceso que tiene que ocurrir, que lastimosamente ocurrió así, pues porque la sociedad era diferente. Pero la masonería no solo está para ver cómo arregla la sociedad, sino también ver cómo se arregla a sí misma. Entonces es un proceso que siempre va a estar moviéndose, y si no lo hace una rama de la masonería, lo va a hacer otra. Y estos dos que te acabo de mencionar que tienen logias mixtas no son los únicos. Entonces tenemos que ver qué va a pasar a futuro. Lo que yo pienso como David es que si tuviéramos esta conversación en el año 2200, lo común va a ser las logias mixtas. Porque, o sea, ya el mundo está tendiendo a eso, por supuesto. Sí, o sea, igual hay muchos que te van a dar razones que ya ni siquiera van por el lado del género, sino que porque si es un rito solar o que si es un rito lunar, ¿sí? Claro. Pero me parece que el elemento femenino tendría que estar presente. Ajá, sí, yo igual digo, o sea, en la misma alquimia también se hablaba de esta idea de la unión, pues de la sal, el mercurio y el azufre, y todo eso también era una idea de lo femenino y de lo masculino. Sí. Porque si no, no puedes llegar a la gran obra. No podías, el mismo rosacrucismo, el madero vertical y el horizontal. Y eso, de nuevo, no era ni siquiera una alusión únicamente a cómo podías generar oro físicamente hablando, sino era una alusión a la perfección humana. Entonces yo creo que siempre todo ha tendido hacia allá. Entonces, respondiendo a la pregunta así de manera muy concreta, sí hay líderes mujeres masonas y sí existe la masonería mixta. Lo que pasa es que en este momento, tal vez si uno lo busca así en internet, la mayoría de gente te va a decir que no, o va a ser muy difícil encontrar una, pero pues es un proceso, es un proceso. O es la imagen social que se tiene, es la imagen social que se tiene, pero sí, también lo digo porque sí, pasa mucho. Yo he visto muchas mujeres que quieren ser masonas y lo que me dicen es, a mí me gustaría, pero es que no puedo porque soy mujer. Entonces yo le digo, como no, o sea, igual si buscas lo vas a encontrar, o sea, tú buscas, o sea, o me preguntas, o sea, realmente también yo no tengo problema, pues mira, estoy hablando contigo así súper abiertamente de un montón de temas. Sí, claro. Pero existen, y si lo que quieres es una logia femenina, existe esa logia femenina. Si lo que quieres es una logia mixta, existen logias mixtas. Esas son cosas que no podemos negarnos, al contrario, hay que abrazarlas. Y al que no quiera eso, al que diga yo quiero una logia femenina únicamente o quiero una logia masculina únicamente, pues te juntas con gente que solo quiere una logia femenina o con gente que solo quiere una logia masculina. Hay para todos, o sea, eso sí. David, ¿hubo alguna pregunta incorrecta de mi parte en esta charla? No, al contrario, y yo te lo dije desde el comienzo, o sea, realmente cualquier pregunta es válida. Lo peor que podría pasar aquí es que tu pregunta hubiera sido que me dijeras,
cuál es la palabra sagrada del segundo grado o algo así, pero pues sabía que no me lo ibas a preguntar. No. Pero más allá no de eso, estos temas son para hablarlos. Yo la verdad, como te decía, yo tengo una cuenta en Instagram que si bien mantengo mi discreción, digamos a nivel de mi identidad, no hay fotos mías, no hay nada, porque tampoco es la idea. Pero, pero sí soy partidario de los espacios en los que la masonería se hablada directamente, incluso con no masones, porque si no, lo único que vamos a lograr es que regresemos a estas épocas donde la gente sigue pensando que la masonería es sobre satanismo o sobre sacrificios. Y eso la gente lo piensa, o sea, honestamente, a ti te consta. Y a mí, o sea, a mí me encantan las teorías de conspiración y esto, entonces normalmente veo que la gente acusa pues de Anunnakis y reptilianos y que si la reina Isabel come niños y esas cosas. Sí, tal cual. Entonces sí, ¿no? O sea, yo soy súper partidario que se hagan todas las preguntas. Y por último, David, ¿hay algún tema que no tocamos que te hubiera gustado tocar? No, es que hay muchísimos temas, viste que me fascina esto, o sea, podría durar aquí hablando, pues de pronto. Por supuesto, y podríamos quedar para una próxima si tú quieres, pero me refiero a desde el punto de vista constitucional, desde lo que tenga que ver con orígenes, con lo que tenga que ver con diferencias entre distintos ritos, algo que hayamos estado hablando que te gustaría profundizar o cerrar de otra manera. ¿Se te ocurre algo? Sí, yo quiero hacer mi autopublicidad desvergonzada. No, mentiras, no, sí quiero tocar un tema por supuesto. Aquí, y es otro de los más grandes puntos de conflicto ideológico o de debate ha sido la relación entre la masonería y el templarismo. A mí eso me lleva desde hace años dando vueltas, porque mucha gente que simplemente o lo asume o lo niega, pues porque sí. Igual dime, ¿qué masón no querría decir vengo de los caballeros templarios? Sí, o sea, sí. Pero acá en Argentina le decimos eso da chapa. Exacto. Aquí en la Gran Logia de Colombia hay 2 estatuas de los caballeros templarios. Claro. Pero no es lo mismo. Como te he dicho, que me gustan las cosas que puedes medir o datar. Ha habido estudios históricos al respecto. Uh-huh. Y a mí me parece que sí hay bastantes indicios. Y pues lo de la publicidad es vergonzoso, te lo decías porque, bueno, y tú lo sabes. La última traducción que hice es de un libro que habla justamente del material histórico que hay de la conexión entre caballeros templarios y masonería. Y como no quiero tampoco obligar a la gente a que lo lea para ver en qué concluye, te lo voy a decir. Obliguémoslo, tenemos los links a los libros de David acá en la descripción del podcast. Pero sí, o sea, yo creo que ese es un tema bien interesante explorar, más allá de que si la masonería es satánico o no, que de nuevo no. Claro. Pero sí hay temas que son bien trascendentes y que tal vez no son estudiados con la rigurosidad a veces. O sea, sí son estudiados con la rigurosidad que merecen, pero a veces no es tan público esos estudios. Claro. Más allá de lo que se estudia dentro de la logia, el conocimiento popular es lo que tal vez importa en esos casos. Seguro. Sí, y por último, no sé, otro tema así súper, o sea, como otro detallito, es que muchas de las cosas que la gente sabe de masonería o cree saber de masonería vienen de fuentes oficiales, pero descontextualizadas. Entonces siempre mirar todo el contexto. Te lo digo porque, por ejemplo, siempre cuando miras en foros de conspiraciones y demás, te van a decir... Sí. La masonería es satánica porque resulta que Albert Pike en Moral y Dogma habla de Lucifer y mira que igual son como citas que sacan increíblemente de contexto y no me parece tan malo que la gente juzgue a la masonería desde afuera, me parece natural que esas cosas pasen y me parece hasta sano que exista pues debates al respecto. Pero siempre mirar eso, ¿no? O sea, mirar cuáles son pues las fuentes y pues incluso más si la fuente fuera entre comillas oficial o pues oficial,
en qué se está basando, mirar todo el contexto y siempre saber que hay canales para comunicarte con la masonería. O sea, para nadie está prohibido tú ir a golpear las puertas de una logia. Puedes entrar, preguntar, incluso, por ejemplo, si quieres unirte a la masonería, hay mitos que dicen que tiene alguien que invitarte, que si no te invita un masón. Lo he escuchado eso. Pero eso no es cierto. O sea, realmente cualquier persona puede entrar y preguntar y llenar papeles. Eso pasa. Claro. Y así para todos. O sea, si digamos tienes preguntas o algo, nadie te impide escribirle, por ejemplo, a una logia o alguien que sepas que es masón. Hay la mayoría de cosas, como se vio en este programa, son temas que sí se pueden hablar. No es como que todo sea un secreto hermético, claro, del cual nadie nunca puede. No, hay muchos temas que se pueden, todos los temas realmente se pueden hablar. Entonces, si alguien tiene esas dudas o quiere investigar un poco más, siempre ir a esas fuentes, pues lo más oficiales posibles. Hoy en día podemos hacerlo, ¿no? Hoy tenemos internet, entonces. Por supuesto. Invitar también a la gente a eso. Y si les interesa unirse, pues también no tengan miedo, o sea, igual. Seguro. Y en primera instancia, lo primero que te tengo que decir es que a raíz de todo esto que estás diciendo, espera que se te llene la casilla de directos de Instagram a partir de este podcast, porque va a haber gente que te va a querer preguntar cosas específicas seguramente. No, sí, y para eso está. Yo casi todos los días, o prácticamente todos los días, sí recibo preguntas y cosas así, y créeme que a veces me demoro en responder, pero siempre lo hago. Y no tengo ningún inconveniente. Estoy seguro que fantástico, nadie más lo va a tener. O sea, si ustedes le escriben a su logia de su ciudad, ese tipo de cosas va a ocurrir. Y si tienen alguna pregunta o algo, no, siempre está ahí el espacio para hacerlo. Buenísimo. Y a raíz de esta invitación que estás haciendo, por supuesto, desde lo personal y no desde lo institucional, no estás en representación de nadie. Sí, claro, no, desde como David. Tal cual. Pero entonces, ya que estamos acá hablando y abriste la puerta de la conspiración, te voy a hacer una última pregunta. No, dale, tú todas las que quieras. Como persona que pertenece a una orden o a una logia o a logias, a la logia masónica, ¿cómo te plantás ante las distintas teorías que existen de conspiración? Ya sea, hablemos de las Torres Gemelas, hablemos de Skull and Bones, de cualquier cosa del Club Bilderberg, de cualquier cosa de las que se involucra indefectiblemente a la masonería, en donde se ve que en cada teoría conspirativa está involucrada la asociación, la institución. ¿Cómo te sentís al respecto? Y también en tu observación interna, ¿cómo es tomado eso en general, ¿no? Pues a mí como David me encantan y siempre me han encantado las teorías de conspiración. Así fue como yo los conocí a ustedes, que vengo escuchándolos desde hace mucho tiempo. Al programa. Pero fue precisamente por los programas. O sea, también es difícil empaquetar. Es momento de confesar, finalmente. Nosotros no lo buscamos a David. David nos encontró a nosotros. Sí, nosotros llevamos hablando meses. O sea, sí, llevamos meses en contacto, hablando de temas masónicos y no masónicos. Y pues ahorita se dio la oportunidad pues, de hacer esto, pero... Sí, después de demasiado tiempo. Y sí, o sea, también es difícil empaquetar todas, ¿no? Porque yo también creo que a veces malentendemos la palabra teoría y muchas de las teorías de conspiración realmente son hipótesis, porque serían teorías si hubiera cierta comprobación detrás. Claro. Pero entonces, obviamente es difícil empaquetarlas a todas y decir todas están mal o no. Digamos, hay cosas que a mí, si tú me hablas de Roswell, te voy a decir, yo pienso que hay suficiente evidencia para pensar que hay un encubrimiento. Que sean extraterrestres o no es otra cosa. Yo como David sí me inclino a pensar incluso que sí puede haber extraterrestres en este caso, pero digamos cuando mezclan la masonería, yo lo que veo es que es un comodín. O sea, como que a veces está esto que no puedes explicar o que necesitas meterle alguna explicación y es fácil acudir
a esta institución de la que no se sabe. Si no encuentro nada, el culpable, entonces, seguramente fueron los masones. ajá, podría ser cualquier cosa, saber tú a saber qué hacen allá, seguramente es porque son reptilianos, o sea, porque se visten de esa manera, pues Anunnaki. Bueno, y la relación entre masonería e Illuminatis también debes escucharla permanentemente. Sí, claro, y no, pues no solo escucharla, a mí cuando en Instagram, ¿te acuerdas que te dije que me llegan muchos mensajes? Por ahí cada semana o 2 semanas me llega alguno que dice: ¿quieres unirte a la hermandad Illuminati? Consígnanos $100. O sea, y eso es lo chistoso. Hoy en día, si tú miras Illuminati, es un término tal cual para estafa piramidal. Totalmente, eso ocurre, sí. Pero que haya no realmente... existe como tal. Que exista como lo que la gente lo asume, como esta élite masónica. Y no, o sea, realmente no, ni siquiera hubo una relación cuando eran los Iluminados de Baviera, porque algunos de ellos eran masones, pero pues también hay muchos masones en muchas organizaciones. Pues la masonería no puede... Adam Weishaupt creo que no era masón, ni siquiera. Sí, la mayoría no, o sea, tenían algún miembro masón, o sea, me imagino, pero... Sí. Pero ese es el fue punto. A ser rancho aparte, de alguna manera. Ajá, fue separarse para armar una red propia, como en su momento Harvey Weinstein con Amorc de los Rosacruces. Y hasta podrían serlo, o sea, digamos, imagínate que el 100% de los miembros Illuminati fueran masones, que no lo son, pero incluso en ese caso, pues igual la masonería no podría responder por lo que hacen pues, sus miembros de puertas para afuera. Entonces, pero igual ese primer grupo de los Iluminados de Baviera no duró mucho. O sea, la gente como que romantiza mucho su impacto, pero pues se demoraron más haciendo constituciones que acabándose, porque si lo miras, ni siquiera estuvieron tan terminados de ser constituidos. Y entiendo que para la gente es, y me incluyo muchas veces, es menos terrorífico pensar que las cosas malas globalmente ocurren porque hay personas encapuchadas que comen bebés haciéndolo. A imaginarte que tal vez nuestra sociedad actual es un barco sin timón que va en medio de una tormenta que nadie está controlando, pero que hay muchas personas que quieren hacerlo. O sea, que la élite que controla económicamente el poder exista. Claro que existe, pero es que no necesitas una sociedad secreta para que tal cosa pase. Necesitas solo la geopolítica y la empresa privada. Corporaciones, bancos. Exactamente. Totalmente. Entonces, que haya gente que conspire o que tenga mucho poder económico y conspiren por sus propios beneficios, claramente ocurre. Así funcionamos como sociedad y es una lástima y ojalá deje de ocurrir. Pero no pienso que se necesite una sociedad secreta para que esas cosas pasen o que la masonería se involucre o que... ahí es donde no lo veo, y tal vez los que entran a la masonería buscando eso pues se desilusionan mucho porque pues no es lo que vas a encontrar y tampoco veo un rechazo tan grande. Yo el primer haga, pues la primera reunión como fraternal post iniciación que tuve, una comida que haces al final, me acuerdo que había varias personas hablando de teorías de conspiración y a mí eso me causó gracia, pero me pareció bonito, o sea, porque había muchas personas que hacían parte, o sea, y aún así como que hablaban, o sea, no de conspiraciones donde la masonería estuviera involucrada, sino como de aliens y cosas así. Pero es curioso, ¿no? O sea, es curioso porque la relación real que pudiera haber a nivel institucional de alguna rama de la masonería, o sea, que tú dijeras, no sé, la Gran Logia Unida de Inglaterra que esté financiando el nuevo orden mundial o cosas así, la verdad no, pues no, o sea, lamento desilusionar a muchas personas, que igual si lo fuera, pues tampoco les diría que sí, no me entiendes. No, por supuesto, pero digamos, podríamos decir como conclusión que dentro de las élites económicas o políticas del mundo, o la gente que tiene ese delirio de control, la probabilidad de que haya un masón dentro de esas élites sería la misma que en el edificio donde uno vive haya un asesino serial. Mira que esa es una excelente manera de decirlo. Que haya masones ahí en el grupo Bilderberg, no, que haya masones nada en la élite mundial, es probable. Hasta sí, o sea, igual muchas de esas personas pueden tener intereses que pues hagan que hayan querido acercarse a la masonería. Es posible. Es que si miras el mismo gran maestro de la Gran Logia Unida de Inglaterra, pues es el Duque de Kent.
Entonces, o sea, sí hay gente muy poderosa que pues hace parte de la masonería, pero también hay gente muy poderosa que hace parte de la Iglesia Católica o que son protestantes o que siguen cierta afición o cierto hobby o les gusta el fútbol. Y no es que la gente como que intente conectar una cosa con la otra. Por supuesto. Pero con la masonería sí es el blanco fácil, porque lo que decíamos, claro. Ellos hacen cosas secretas, podría ser lo que sea. Entonces, claro. por eso normalmente es blanco de tantas cosas, pero en la vida real no, pues no es tan fantástico en ese sentido como podría ser. Es más como lo definió alguien, esa misma escena, alguien lo definió como un club de lectura, pero secreto. Así fue como lo dije. Y me parece que es una muy buena manera de verlo, porque a lo que vas es a estudiar y escribir y leer y compartir tus escritos con más personas. O sea, no para conspirar y hacer un nuevo orden mundial. Y a mí en lo personal, que soy muy ñoño y soy muy nerd y me la paso leyendo y haciendo estas cosas, pues me atrae incluso más la idea del club de lectura. Entonces, si la gente busca eso, perfecto. O sea, si buscan el nuevo orden mundial, pues ahí sí, tal vez deberían estar buscando en otros sitios, porque la masonería no. David, te agradezco muchísimo tu tiempo para haberme respondido estas cosas que la gente quiere saber en general y las que quería saber yo en particular. Tu calidez, como siempre, y tu predisposición. Te agradezco muchísimo que hayas sido parte de este programa y te invito a que en algún futuro cercano podamos profundizar sobre algún tema en particular. No, a ti muchísimas gracias por todo, por la invitación, la pasé muy bien y claro que sí, siempre que me inviten voy a estar ahí con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a vos, David. Y bueno, atento entonces a la próxima vez que David forme parte del programa. Si te quedó alguna pregunta para algún futuro programa, alguna oportunidad que tengamos para hablar con él nuevamente, déjalo en comentarios o escribí al mail del programa. Te vamos a estar leyendo y espero que hayamos aprendido algo juntos en esta oportunidad. Nos vemos entonces la próxima. Esto fue Teatro del Absurdo, 6ª temporada. Seguinos en redes sociales, búscanos en YouTube y escucha nuestro podcast en Spotify.